El proceso que desemboca en esta conferencia en el edificio Guardacosta, sede de la Prefectura Naval Argentina, comienza en diciembre del 2017, cuando la oficial principal Raquel Mendioroz, licenciada en Historia, se pone en comunicación conmigo. Ella integra el Departamento de Asuntos Históricos de la Prefectura y estaba terminando una investigación sobre el sable que Thompson le obsequió a Artigas con motivo de su triunfo en la Batalla de las Piedras. Tomó contacto conmigo porque unos meses antes yo había estado en Córdoba, en la estancia jesuítica de Carolla, donde se encuentra la réplica del sable que el gobernador José Javier Díaz le regaló a Artigas en 1815, con motivo del Congreso de Oriente y su proclamación como protector de los pueblos libres. En función de este antecedente surge de inmediato el primer objetivo de la investigación histórica, que fue el de obtener del Estado uruguayo la donación de una réplica del sable, cuyo original está exhibido en el Museo del Regimiento de Blandengues. Después de que ella me envía todos los avances de su investigación y las fuentes bibliográficas, surge un segundo objetivo de la investigación, que fue el de ubicar los documentos originales vinculados al obsequio de Thompson Artigas, algunos de los cuales están publicados en el archivo Artigas, pero no todos. Se publicaron solamente los documentos oficiales. Hubo una nota privada de agradecimiento personal de Artigas a Thompson, cuya ubicación en una colección privada fue un hallazgo de nuestra investigación. Entonces, ver qué fue lo que pasó en el 1811, o interrogar, dejar planteadas preguntas sobre distintos aspectos de lo que había ocurrido en ese año, que sería el contexto del hecho en sí, ¿no? Y finalmente, en el contexto ese que estaba presentando de 1811, ver la significación del obsequio del sable por parte del capitán del puerto de Buenos Aires, Martín Jacobo Thompson, a Artigas con motivo del triunfo de la Batalla de las Piedras. El hecho de las exequias de 1856, ahí toqué varios temas porque se producen varios episodios en 1856, y ahí dejar constancia de que se lo entierra ya como fundador de la nacionalidad oriental, que es digamos, el primer título, el primer imaginario que surge sobre Artigas, ¿no? Como fundador de la nacionalidad oriental. Que había también en ese momento, digamos, una reivindicación por parte de sectores tradicionalistas y militares fundamentalmente, en contraposición a un rechazo por parte de la intelectualidad, por el hecho de ser caudillo y por el hecho de estar vinculado a lo rural y a las provincias y al federalismo. Digamos, estaba toda la leyenda negra construida por Pueyrredón, Cavia y Mitre y Sarmiento, digamos, ahí toda una construcción ideológica que influía mucho en los sectores intelectuales. Pero había un recuerdo de Artigas a nivel popular, ¿no? Y bueno, después en 1872 que se descubren por parte de Mariano Pelliza en Buenos Aires las instrucciones del año 13, y ahí empieza a cambiar la visión de Artigas, porque ya no era el caudillo, el rebelde sin causa, por más que fuera fundador de la nacionalidad oriental y del fundador de la provincia oriental independiente y todo lo demás, ya había un elemento ideológico importante en las instrucciones del año 13, que lo vinculaba también con Estados Unidos y con ciertos elementos del iluminismo. Bueno, Mariano Pelliza se comunica con su amigo Carlos María Ramírez y ahí empieza toda la reivindicación por parte de los sectores intelectuales en Uruguay. 1872, y a partir de ahí se produce todo el procesamiento. Antes de eso, en 1860, había llegado la representación gráfica de Artigas, porque el dibujo que había hecho de Marseille en 1846 con Artigas ya anciano, de Marseille se lo lleva a Francia, en Francia se hace la litografía, se publica en una enciclopedia y ese libro llega a Montevideo en 1860. A partir de 1860 entonces empiezan a producirse representaciones gráficas de Artigas, que es un Artigas anciano en principio, ¿no? O sea, básicamente en torno a lo que es el dibujo de Marseille, ¿no? Distintas interpretaciones de ese Artigas anciano. En algunos casos con uniforme, en otros casos sin uniforme, hasta 1880-84 que lo toma Blanes y lo rejuvenece, ¿no? A partir de todos los estudios que hace. Entonces
Ese Artigas joven o relativamente joven de Juan Manuel Blanes es el que tuvo más impacto hasta el día de hoy. Se ha repetido más el dibujo en billetes y en representaciones también escultóricas, ¿no? Las representaciones escultóricas de Artigas empiezan en 1898 en San José, después el monumento en la Meseta. También sobre 1811 hice una pequeña síntesis antes de empezar sobre distintas visiones de 1811, desde la visión de Mitre, que desconectaba a Artigas de algunos episodios que habían ocurrido en Buenos Aires, pasando por una visión más de un Artigas más vinculado a Mariano Moreno, ¿no? Con un tinte más jacobino, más revolucionario francesado, llamémosle. Y bueno, y esas otras preguntas que se están generando a partir de investigaciones más recientes, ¿no? De la eventual vinculación de Artigas con la revolución de los orilleros, porque son procesos que se dan casi en forma simultánea, ¿no? La admirable alarma con esa otra admirable alarma popular que se dio en Buenos Aires en abril de 1811. Y hasta que se cierra el periodo con el golpe de Estado en la Argentina. El golpe de Estado me refiero al desplazamiento de la Junta Grande por el triunvirato, y que eso desemboca en el armisticio, ¿no? Con el virrey Elío y el éxodo del pueblo oriental. O sea que es un periodo que prácticamente coincide con la emancipación de la banda oriental. O sea, me refiero a este periodo desde la revolución de los orilleros hasta el golpe de Estado del triunvirato que da lugar al armisticio. Pueden ser casualidades, ¿no? Yo lo dejo planteado como preguntas, hipótesis. De repente no se contestan nunca, pero son puntas de un debate que en algún momento habrá que dar. Y bueno, y finalmente la significación de la entrega del obsequio del sable de Thomson Artigas en ese contexto de un gobierno que generó en su momento también, llamémosle una grieta, entre comillas, ¿no? O sea, la revolución de los orilleros con respecto a la oligarquía porteña de ese momento. Y bueno, y en ese contexto, en ese marco, después de la Batalla de las Piedras, Thomson, que es un hombre más vinculado a los grupos, a las élites porteñas, ¿no? Le regala el sable a Artigas. Probablemente Thomson ya conocía a Artigas porque Thomson había estado asignado al apostadero naval de Montevideo en principios del siglo XIX. Es muy probable que lo conociera. De cualquier manera, ese obsequio tiene una significación en ese momento, ¿no? Por eso yo les contaba de cómo fue el proceso de construcción de los héroes y de construcción de las naciones. Y esto sin ánimo de bajar símbolos ni de faltarle respeto a nadie, porque para mí hay una cuestión que es fundamental, que es la cohesión. Y la cohesión, hoy por hoy, es muy importante, porque la historia de alguna manera es como una especie de religión de la patria. Entonces, si uno usa la historia para tirar estatuas, cambiarle los nombres de las calles, lo que está generando es una confusión muy grande. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones. ¿Sí? Tener claro cómo fue el proceso histórico, cómo fueron cambiando las cuestiones, pero no perder de vista que de lo que estamos hablando es de cohesión. Hay que relevar lo positivo, hay que poner la patria por encima de las cosas partidarias, ¿no? En ese contexto es que yo ubico ese regalo. Muchas gracias.